Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Corazones, ¿cómo estás pasando esta segunda semana de diciembre? Bueno, pues nosotros con el corazón lleno, el cuerpo ya pide un poquito de descanso más. Y bueno, pues claro, de hablar de todo el fin de semana, déjame decirte que un fin de semana intenso en la Ciudad de México. Me encantan grupos así, la verdad es que yo los gozo porque la mitad del grupo que teníamos o más viajó de otras ciudades, inclusive vino una compañera de Argentina. Entonces, viajan, se paran todo, se ponen a hacer la tarea. Corazones, son unos titanes, ¿eh? Les digo que lo del programa de desprogramación del dinero, valga la redundancia, es para una semana de diferencia entre clase 1 y clase 2. Y ellos lo hicieron todo un fin de semana intenso, así que parte de este tema del día de hoy que se comparte en el evento, vamos a compartirlo con ustedes en este podcast. Y les mando muchos besos y muchos saludos a todas las ciudades de donde fueron. Y bueno, los de la Ciudad de México, que los vemos cada año que vamos, me encanta. Corazones, las cosas, ya sé que ahorita andamos distraíditos. Bueno, propiamente andamos con los cierres de año, temas del negocio, de aguinaldos, andamos pues moviendo cosas. Estamos en un cierre de año también. ¿Qué más podría decirte? Intenso, porque a mayor cambios, mayor aceleración del tiempo y mayor distracciones. Entonces ahorita andamos distraíditos, pero pues ya sabes, las fiestas, las posadas, la invitación, la vacación. Pero sí voy a insistir, fíjense la fecha, ¿eh? ¿Qué fecha es? Exactamente el día de hoy para el cierre de año. Desde ahorita se los aviso, corazones, ¿eh? 9 de diciembre. Desde este momento te digo, slow down. Baja un poco las revoluciones, quita montones de pendientitos que creas que no son tan urgentes. Concentra un poquito tu energía porque cuando este año 9 termine y arranque con todo, un año 9, día 9 hoy de diciembre, este año 9 en donde tenemos una fecha el día de hoy 9 del 12 del año 9, podríamos decir que hoy es un día portal. Los 9 son cierres, culminaciones, finales, en donde se debe de concentrar toda nuestra energía para observar lo que ya no sirve, lo que ya no se puede continuar. Así que en este día de hoy, numerológicamente tan especial, te pido por favor que le bajes a las revoluciones de las cosas que se relájate, respira un poquito más, porque es el último tramito que tienes para concentrarte en hacer revisiones puntuales de tus cosas. Tu casa, del negocio, de los vínculos, de los proyectos, bla, 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 bla. Porque cuando empiece el año 1, no va a dar tregua, corazones. Yo te voy a empezar a platicar un poquito más. Toda la serpiente y todo lo que puede el caballo traernos, pero es importante que entendamos que al final del día, corazones, todavía tenemos año gregoriano hasta el 31 y 1 de enero. Y que el año serpiente todavía tenemos hasta febrero 17. Así que vamos nada más poniendo las cosas. Yo tengo mañana lleno todo el día aquí en Centro Quantum, cafecito en la mañana para hacer este taller de cierre de año y que pongan su energía a punto. Al final esa es la cosa, ajusta el GPS. Esas cosas que queríamos hacer, dales paso a unas y a las otras
destínalas a otra cosa. La importancia es la recomendación de los años que vamos viviendo y sobre todo vamos a hacer una revisión juntos, grupo de estudio a las 10 de la mañana en Quantum mañana y bueno, en la tarde ya grupo lleno. Corazones, vamos a hablar hoy de este tema que sin duda me has escuchado en otros momentos hablar con el tema de los nombres, pero vamos a llevarlo a otras áreas. El tema de hablar minimizado, como la imagen del podcast que te puse, minimizado, como en las pantallas de nuestras computadoras, el icono, el comando, vamos a decir, para tu mente inconsciente es muy claro. Minimizar, maximizar. Entonces me encantó utilizar esta analogía para que a ti te quede muy claro que al final del día es nuestro inconsciente el que le da puerta a todo. Si tu inconsciente no da pie a algo más grande o algo más pequeño, nunca va a suceder. Pero claro, las palabras son comandos constantes hacia nuestra mente inconsciente. Estamos en esa programación constante. Entonces, como aquí somos especialistas en reprogramación, pues tenemos que aprender a observar y a escucharte para que hables de una manera distinta y sobre todo te observes. A lo mejor no lo dices hacia las cosas, pero sí hacia las personas, o al revés, lo dices hacia las personas, hacia las cosas y hacia las personas no. Cualquiera que sea el caso, es muy importante entender el principio. Y para eso tenemos muchos casos famosos y populares, conocidos, en donde vas a poder comprobar esto. Y quiero que entiendas por qué. Repito, minimizar es algo, hay que hacerlo más pequeño. Ya tiene un tamaño y hay que hacerlo más chiquito, como las miniaturas que se hacen para las maquetas, ¿verdad? Son perfectas, pero minis, ¿no? Entonces las tomas así con 2 deditos. De hecho, por ejemplo, para el Feng Shui, ustedes saben que dentro de la cultura oriental existe el miniaturizar o enanizar los árboles, ¿verdad? Y realmente a nivel de un trabajo artesanal de jardinería, en donde podan y van haciendo la colección de los árboles chiquitos, frutales y robles. Yo he visto colecciones espectaculares de bonsáis en donde practica bonsáis de 180 años, es decir, igual que la misma edad que un roble o que un encino, y ves un árbol comportarse como un árbol viejo, y solamente a escala chiquita, ¿no? Así como maquetita, lo que podría haber sido un árbol inmenso. Entonces, a nivel de la práctica artesanal, a nivel del ensayo humano, que le encanta andar probando cosas y hacer, como te digo, técnica y artesanía, pues es muy interesante cómo logran hacer pues que el arbolote se vea igualito como es gigante, pues chiquito, ¿verdad? Yo, a partir del tema de esto que te voy a decir, te digo, bueno, ¿cuánto beneficio le hubiera dado más un encino o un roble tamaño original a este planeta inmenso, la sombra que nos hubiera dado, los frutos que sí podríamos habernos comido, si en el caso de los frutales, la sombra, el oxígeno que nos hubiera dado, hubiese sido espectacular tener ese árbol en escala, en lo máximo que podría crecer, pero no en lo mínimo. Y pienso también, si es posible que los bonsáis se puedan hacer minis, ¿será posible que entonces podamos hacer el efecto contrario, hacerlos macro y hacerlos del tamaño de las secuoyas? ¿Y cómo sería poder conseguir otra vez? Fíjate, estoy diciendo otra vez, volver a tener árboles gigantes, porque nos enseñaron el efecto para abajo, pero no nos enseñaron el efecto para arriba. Porque tiene que ver con un principio de control, corazones. Si yo mantengo tu mente enana, pues de aquí no sales, de este corral, de esta jaula no brincas. Pero si yo hago tu mente macro, bueno, empiezas a pensar desde otras cosas. Entonces, como te decía, para el Feng Shui y el tema de hoy de minimizar, el bonsái no es un símbolo bonito.
ni que practiques, ni que lo tengas en tu casa. ¿Por qué? Porque un árbol del potencial tan inmenso que tiene el bonsái, pues lo que hace es que tienes un enanito, un árbol chiquito, un crecimiento chiquito, un yo minimizado. Pero esto es muy interesante porque nosotros que nos dedicamos, los terapeutas que diseñamos métodos y que nos dedicamos a la actividad, vamos a decir, del manejo de la mente y del entendimiento del comportamiento humano, no hay más que escuchar hablar a una persona cuando todo lo habla en mínimo. Mi casita, mi comidita, mi sueldito, mi trabajito, mi carrito. No, pues es que voy a ir a mi casita, es que me compré mi vestidito, es que ya traigo mis compritas. ¿Qué está pasando en el estado emocional de la persona para que elija, en lugar de decir casa, casita, o compras, compritas, o mi sueldo, o mi pago, mi sueldito? ¿Qué es lo que anima a una psique para hacer eso? También fíjate que se nota en las letras, escribir muy pequeñita. Bueno, la letra habla de mil cosas, ¿verdad? Yo especialista no soy, pero claro que desde luego he leído un par de libros sobre la escritura y lo que tiene que ver con la psique de la persona, cómo hace las Gs y cierra los círculos, hacia dónde inclina la I, la L, em, y simplemente, bueno, nos sirve como observación eh, para diagnosticar un cuadro bien y bueno, el tamaño de cómo le escribe la persona. Habla mucho del autoconcepto y de la autoestima, del dónde está tu yo. Allá chiquitito así les digo a mis acompañados y alumnos, como ejercicio vas a escribir más grande, escribe grandote. Y cuando les digo, haz el esfuerzo de escribir grandote, apenas es como medianamente una letra grandota. No, grandote se escribe en toda la hoja. Te voy a dar 20 hojas, ¿sí? O sea, es ir al macro. Pero les cuesta mucho trabajo hacer esos trazos porque no está hecha la red neuronal. ¿Sí te fijas? Entonces, el sujeto está minimizado. Nació minimizado, se programó minimizado, o sea, se encargaron sus exteriores formadores en minimizarle, o tiene un nombre que minimizan. ¿Me explico? Entonces, el nombre que se minimiza tiene como terminación generalmente ito o ita. Entonces, si yo te digo Pepito, Pedrito, Juanito, ¿me entiendes? Yo te digo Rosita, Ketita, ¿verdad? Yo tenía una persona conocida, creo que en la escuela de haber sido, que se llamaba así, vamos, se llamaba de acta de nacimiento, o sea, así le pusieron. No es que se llamaba Rosa y le pusieron Rosita, no, le pusieron Rosita, o sea, Ita, ¿no? No estoy hablando solamente de recortar los nombres, de hacerlos cortos, sino de hacerlos mínimos. El punto aquí es hacerlo chiquito. ¿Por qué, corazones? Porque eso va a hablar, yo sé perfecto, en el caso, por ejemplo, de los que son padres e hijos, ¿no? Yo sé que este es Pedro y este es Pedrito. Cuando yo oigo Pedrito, yo digo, ah, están hablando del Pedro chiquito, del hijo, del pequeñito. Cuando yo digo Pedro, ¿de quién hablan? Del grande, del Padre, del Señor. Entonces te fijas que ese tipo de atribuciones que viene con una connotación de conductas, hábitos, pues si yo soy el niño y el Pedrito, pues siempre me van a hablar en chiquito. El que resuelve cosas, el que hace patrimonio, el macho alfa, pues es el Pedrote, el papá. Igual con las hijas, con las madres, ¿no? Ay, bueno, pues es que esta es la señora Gabriela y este es Gabrielita, ¿no? O Gavita, porque todavía del nombre recortado le hacen más chiquito. Entonces, sé que colectivamente se entiende
que tiene que ver con algo en relación al cariño, en relación al afecto, en relación a la ternura que nos puede generar un bebito pequeño, ¿verdad? Te genera sus deditos, sus piecitos, ¿no? Las pequeñas cosas que va pudiendo hacer y que a todos le hacemos fiesta cuando son muy chiquitos. Entonces, ay, pues ahí es donde les decimos Toñito y les decimos Pepito y se nos hace muy tierno porque nos inspira este sujeto chiquito que al final se va a empezar a programar a ser pues una persona grande, adulta como nosotras. El tema es cuando eso no para, no cortas y continúa y continúa. Y hay experimentos, o sea, es muy interesante porque em, había un perro que adoptaron unos conocidos y ese perrito pues tenía otro nombre, ¿vale? Entonces ese perro tenía otro nombre y cuando lo adoptan le ponen un nombre como de persona porque ya tenían a otro perro que le decían el Gómez y este perro adoptado le ponen el nombre y ya era un perro adulto, pues no me acuerdo si le pusieron este Torito o Pepito, era una cosa así porque les gustaban nombres así. Pues es interesante porque a este perro lo renombran y le llaman Hito, así Torito o Pepito, algo así era, o Pedrito, una cosa así. Y entonces el perro empieza a tener conductas de perro cachorro, ¿sí? O sea, ya después de haber sido, de que era un perro adulto, empieza a comportarse como se comportan los perros cachorritos, ¿no? Que destrozan los tenis y que, es decir, no era propiamente el comportamiento del perro, es un dato curioso, pero dato a entender que por alguna razón no crecen. Otra cosa, un caso curioso del futbolista Neymar Jr. Entonces, ¿qué pasa? Que con las capacidades, potencialidades, etcétera, en el momento en el que, esto es una programación, ¿eh? En el momento en que empiezan a tener cosas de grandes, éxitos de grandes, vida de adultos, mm, profesionista de adulto, o sea, grande, el junior les pega muchísimo. ¿Por qué? Porque es que eres junior, no puedes crecer, entonces empiezan a sabotear su carrera, empiezan a sabotear su economía, empiezan a sabotear su misma actividad profesional. ¿Por qué? Porque están topados, o sea, tú estás programado para ser chiquito, no puedes pasar de cierta línea. Cuando lo estás pasando, pues se sabotean el éxito, pues. Entonces el junior, em, el Pedro chico, Pedro grande, es ese acuérdate de la pantalla, ¿no? Lo minimizan, lo maximizan. Ya de por sí es un tema que copiemos los nombres, lo saben de sobra. Ahora imagínate que me lo copian y me lo ponen en chiquita, ¿verdad? Yo que me llamo como mi mamá en mi segundo nombre, solamente había un tío cuando era yo pequeña que me decía Marcelita. Entonces, pues yo en ese nombre ni lo usaba y en chiquito sentía como que me mentaba la madre. Marcelita, sentía como que se burlaba de mí. Era ofensivo para mí, no para él. Él estaba a lo mejor siendo agradable. Es decir, yo sé que en las mejores intenciones la gente hace las peores tonteras, ¿verdad? Como poner los nombres repetidos, ¿no? En las mejores intenciones no saben ni dónde nos metemos luego a nivel de la programación. Luego también vi una vez a una persona, a un señor, no me acuerdo su nombre, no quiero mentir, no sé, Pablo o Fernando, una cosa así, pero era en su nombre, acta de nacimiento, INE, en su identificación oficial, sexto. O sea, B romana y el uno, de que era el Fernando sexto. Así, o sea, era el tatarabuelo, ese era el primero. Y luego venía el segundo, el tercero, y luego obviamente el quinto era su papá, y entonces él era el sexto. Entonces, como ya se sentían muy orgullosos, entonces ya les ponen en el INE, en el acta de nacimiento, número romano, Fernando sexto, como si fuera ¿cómo se llama? Como si fuera el, el emperador ¿cómo se llama? El rey de España, que conquista Sevilla, creo, ¿no? Bueno, en el nombre llevar el rango o el número de repeticiones.
porque eso no te va a posicionar nunca en el primero. No, es como un cuadro de honor. El primer lugar, pues es ese, pero el sexto es este, ¿me entiendes? Es como el ranking. Ay, pues estás en el ranking del 12, ¿no? Entonces, em, hay personas que les marcan eso. Entonces, honestamente, si hay alguna recomendación que puedo darte hacia dónde van las cosas, es que trabajes en esas conductas de desvalorización, de minimización, en donde hablas con todo chiquito o te dicen tu nombre de chiquito, ¿vale? Entonces hay nombres preciosos que completos son divinos. Entonces, si eliges un nombre, elijan llamar el nombre que les pusieron, ¿no? Victoria es un nombre fuerte, poderoso, que habla de la victoria, pero no tienen por qué decirle Vicky. Isabel, de los nombres que a mí más me gustan femeninos, Isabel, Elena, nombres muy femeninos, ¿no? Y aquí en México a las Isabeles les dicen Chabelas, pero también Chabelas son las copotas estas donde nos comemos los cócteles de camarones. Así que esas asociaciones al final del día le van bajando la importancia y la fuerza a las cosas. En otros países es muy común ponerles junior. Pues de junior no va a pasar, o sea, no va a ser una vida, un patrimonio, no va a llevar una empresa como lo lleva el grande porque le pusieron el junior, porque eso lo hace pequeño, lo sitúa siempre en el de abajo, en el hijo, en el chiquito, en el momento en que nos daba tanta ternura como te estaba narrando hace rato, pero esa persona ya no es. Así que bueno, pues elige, yo sé que, repito, dentro del cariño y dentro de la dulzura que les genera esa amistad o esa, ¿cómo se llama? Esa persona, el diminutivo viene a hablar de esa ternura, pero es importante que la persona, pues entienda, pues cómo es un hombre, ¿verdad? Son etapas. Los niños, bueno, se van acostumbrando y después ya van etapas en donde piden, por favor, dime así, ¿verdad? Em, y bueno, pues, por ejemplo, el apodo que le pusieron las compañeras de mi hija, que muchas de ellas me escuchan, las compañeras de mi hija en el equipo de básquet, que es el poste, Donají es el poste, y pues ya te imaginarás el tamaño y la estatura, no la más grande y la más alta de todas, pero como la adoran y la quieren, es un dulce, entonces era Donita, Donita, imagínate el tamaño de mi hija, y Donita. Y cuando voy viendo "Ay, Donita, Donita", todos le hablaban así, porque el cariño se entiende, es un acto de dulzura, ¿no? Es un acto de amor. Sin embargo, tienes que entender a la hora de hacer el experimento en dónde te repercute el minimizar. Vamos, no es ofensivo, pero dentro de las mejores intenciones, ¿qué va a pasar con el rendimiento, por ejemplo, del equipo, ¿no? Si el poste, si la más alta, la más grande, es ahora chiquita, pues entonces todas las van a pasar, ¿verdad? No las puede detener. Al final del día son experimentos, corazones. Aquí todos conocemos a un artista de nuestro tiempo muy famoso que cantaba de niño, que se llamaba Pedrito Fernández. Y hubo un tiempo en los 90 en donde ya empezó a querer cantar otras cosas y hasta se anunció que por favor ya nadie le dijera Pedrito, que era Pedro Fernández. Hizo lo más inteligente que seguramente alguien en ese tiempo, los early 90s, o sea, en noventas bajos, le recomendaron que su carrera artística no iba a crecer si no se ponía un nombre de artista adulto. No, él no podía ser con 20 años Pedrito Fernández. Entonces hizo algo muy inteligente. Obligó el letrero de nombre y todo que se llamara Pedro, porque el nombre es así de fuerte. Pedro es un nombre muy fuerte, es Pietro, la piedra, como San Pedro, ¿verdad? Entonces imagínate la fuerza y solidez que tiene ese nombre y yo te hago una piedrita. Pues no, o sea, energéticamente todo disminuye. Ahora imagínate tú, si hablas de tu casita, de tu sueldito, de tu comidita, me estás diciendo que en tus redes neuronales cuando consigues algo grande tú lo minimizas, no vale. Fue poquito esfuerzo, no está bonito, no está a la altura, no vale, no merece ser visto, no merece ni siquiera que tú le veas, que es grande, ¿no? Entonces, bueno, corazones, así como la megalomanía, que es una patología,
en donde, bueno, hay muchos políticos uno que acaba de salir y dejó una señora, pero hay muchos que son megalómanos, ¿no? Entonces estos megalómanos exageran hacia lo grande, el crecimiento que vamos a tener, porque es que este es el cambio. Ya sabes, esa patología de lo que te digo para abajo, ahora te lo digo para arriba, pues bueno, hace que la mente de la gente se cree esas ideas, ¿no? Megalomanía. Bueno, corazones, ya nos excedimos un poquito de nuestro tiempo, pero la recomendación es, por favor, no minimicemos nada y denos cuenta de que hay experimentos de cosas que cuando haces algo chiquito se van a empezar a comportar pues chiquito, porque eso es lo que estás esperando que suceda. Déjame tus comentarios, te dejo un abrazo grande, 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 grande. Y vamos mañana a cerrar grupos, a cerrar año aquí en Quantum. Aquí los veo y los abrazo. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.